Kelly Clayton lo tenía todo a su favor. Primero y ante todo, era muy inteligente y brillante. Desde la secundaria ha sido un modelo a seguir para otros estudiantes que son activos en la escuela, destacan en los exámenes y aprueban las pruebas. Al mismo tiempo, nunca parecía ser una chica que pasara días y noches sentada sobre libros de texto, memorizando lecciones y escribiendo algo de lecturas adicionales. No, su apariencia era considerada de modelo, y si sus calificaciones hubieran sido mediocres, podría haber seguido una carrera de modelaje. Podría haberlo hecho, pero no lo hizo. Después de la secundaria, asistió a la Universidad de Formación Docente para convertirse en profesora de química. El orgullo desmesurado de sus padres duró solo los primeros años de la universidad. Se desconoce qué desencadenó su decisión, pero un día Kelly tomó sus documentos de la institución y llamó a sus padres, diciéndoles que ya no quería estudiar y que era demasiado joven para pasar el resto de su vida corrigiendo cuadernos y criando hijos ingratos. Si quiere, sin duda volverá a sus estudios. Mientras tanto quiere viajar y vivir su vida al máximo. Sus padres estaban tan molestos que no se comunicaron con su hija durante 6 meses. Pero, si no hubiera sido por este acto desesperado, Kelly quizás nunca hubiera conocido a Tom Clayton. Se conocieron en una fiesta de amigos en común y el joven adoraba a la chica. Primero, comenzó a cortejar a Kelly y a mostrar signos de interés dentro de los minutos de conocerla. En segundo lugar, Tom tenía una apariencia impresionante y una complexión atlética, gracias a su estatus como estrella del hockey. Jugó para el equipo semiprofesional Jackals durante 4 temporadas consecutivas, y era considerado un hombre fuerte, un jugador capaz de romper las costillas del oponente solo si no se acercaba a la portería, pero solo una carrera deportiva, particularmente una construida sobre la fuerza y la agresión, eventualmente fracasará, y Tom se vio obligado a poner el palo en la esquina lejana y disfrutar del hockey solo desde las gradas o el sofá. Viendo a su equipo favorito por televisión, la pareja tuvo que seguir adelante con sus vidas, primero regresando a Nueva York para casarse, luego a Carolina del Norte, y finalmente al pequeño pueblo de Cato, que tiene una población de solo unos pocos miles de personas. Tom franquició una empresa que reconstruía casas después de incendios o desastres mientras también trabajaba en un campo relacionado para la empresa de un amigo. Kelly, después de abandonar la universidad, trabajó como camarera, cambiando de trabajo solo, y ahora tiene 2 hijos. Sin embargo, Tom ganaba suficiente dinero, y Kelly podía dejar su trabajo en cualquier momento para cuidar a sus adorables hijas. Pero ella seguía convencida de que el dinero extra nunca sería innecesario. Además, podría usarlo para comprar juguetes para sus hijos y mimarlos en todos los sentidos. El 28 de septiembre de 2015, Tom fue a jugar al póker con sus amigos los Miller, como siempre hacía. Nunca acompañaba a su esposa a esos eventos. Jugar por dinero requería habilidades específicas y experiencia en el juego. Además, alguien tenía que quedarse en casa con los niños, y un viaje familiar habría convertido esos encuentros en una juerga estruendosa, eliminando cualquier disfrute del juego esa noche. Tom no tuvo suerte en el juego, pero no se levantó de la mesa. En cambio, intentó recuperar lo perdido y ofreció a quien quisiera quedarse a jugar hasta la mañana. Pero nadie lo apoyó, así que se fue a casa. En casa, sin embargo, apareció ante él una imagen espantosa. Su amada esposa yacía en su propio charco de sangre gravemente golpeada y parecía estar muerta. Tom entró en pánico y corrió por las habitaciones buscando a sus hijos, quienes afortunadamente estaban ilesos pero muy asustados. Agarró a sus hijas y fue a la casa de su vecino Derek, tratando de que no vieran el cuerpo mutilado de su madre, y marcó el número de la policía de inmediato. El oficial que llegó a la escena descubrió a Tom arrodillado frente al cuerpo de su esposa, intentando darle respiración artificial. Solo los paramédicos pudieron extraer al hombre, quien reveló la terrible y desagradable información. Kelly había estado muerta durante algún tiempo, y ni ellos ni él pudieron hacer nada para ayudarla. Los 2 pisos de la casa estaban empapados de sangre. Había un gran desorden en el dormitorio. A pesar de que había niños en la casa en ese momento, Kelly y el perpetrador que cometió la atrocidad parecían haber peleado. Kelly fue empujada por las escaleras, como lo demuestra la barandilla derribada, y luego golpeada en la cabeza con un objeto contundente hasta que murió. No había evidencia de heridas de cuchillo o de disparos. El oficial de policía que filmó la escena del crimen notó que Tom parecía aturdido y desorientado. Caminó de una esquina de la habitación a otra. Entró por un segundo y salió inmediatamente, y no pudo dirigir al oficial de policía hacia la habitación de los niños o la salida de emergencia de la casa. Cuando le preguntaron dónde estaba Tom en el momento del asesinato, él respondió con calma que había pasado la tarde en casa de un amigo jugando al póker. El policía luego fue a los vecinos para hacerle algunas preguntas a los niños, ya que no había recibido ninguna información clara de Tom.
La hija mayor de Tom, Charlie, describió al perpetrador como un ladrón. Según la hija mayor, ella y su hermana estaban casi dormidas cuando escucharon a su madre gritando fuertemente desde la habitación del lado. «¡Charlie, corre! ¡Corre de aquí!» Y entonces todo el lugar tembló como un terremoto. Después de escuchar a su madre, las niñas salieron cautelosamente de su habitación, solo para ver al criminal inclinado sobre su madre y golpeándola con lo que parecía ser un martillo. Las niñas corrieron de vuelta a la guardería, cerrando la puerta con una pequeña mesita de noche y escondiéndose debajo de la cama. Fue una buena cosa que el criminal no las estuviera buscando porque, como señaló el oficial de policía, esa mesita de noche era tan pequeña que no podría haber atrapado a un ladrón. Entonces, ¿cómo era este ladrón? Era uno enorme. Como un oso. Eso es grande. Guau. ¿Qué llevaba puesto? Jeans azules y una camisa negra. También llevaba una máscara, similar a la que papá usa cuando caza patos con el señor Bourne. Entonces tu padre también lleva una máscara así. ¿Me lo mostrarás? Tendría que preguntarle dónde está, no estoy seguro. ¿Qué más notaste cuando viste al ladrón? Tenía ojos como los de mi padre, y no puedo recordar nada más. Lo vi brevemente. Nos asustamos y corrimos de vuelta adentro. Los policías que investigaron la casa no pudieron confirmar la afirmación de la niña de que el perpetrador era un ladrón. No había signos de entrada forzada en las puertas delantera o trasera, pero la puerta del garaje estaba abierta, lo que permitió al perpetrador entrar a la casa por ella. Otra cosa que descubrió la policía fue que no se robó nada de la casa. Las joyas quedaron intactas, en una caja de joyas. Y la caja fuerte de Tom, que contenía el dinero en efectivo, ni siquiera fue abierta. Todas las puertas de los armarios de la casa estaban cerradas. Por lo general, los ladrones revisan cada armario y estante. Pero aquí, todo el desorden fue el resultado de una pelea. Los oficiales experimentados, al parecer, lo entendieron todo de inmediato. Tom finge ser un esposo desconsolado y asesinó a su amada esposa y madre de sus hijos para seguir recibiendo los pagos del seguro. Si la vida de Kelly estaba asegurada, y los asesinos de esposas siempre se aseguran de que las vidas de sus esposas estén protegidas, él podría recibir hasta $1.000.000 con 0 centavos en caso de que ella muriera. Todo lo que se requiere es reunir pruebas, y el caso se resolverá. Especialmente porque su propia hija dijo que la máscara y los ojos del ladrón se parecían a los de su padre. Sin embargo, cuando la policía descubrió el paradero de Tom esa noche, no encontraron la máscara de caza en la casa. La policía interrogó a los otros jugadores de póker. ¿Es Tom el asesino? ¿Realmente lo sospechas? Uno de sus amigos preguntó. Ese pobre hombre tuvo a su esposa asesinada. Por el amor de Dios. Y en lugar de buscar al bastardo, ¿quieres culparlo de todo? ¿Cómo pudiste haber pensado en algo así? No, Tom no podría haberlo hecho. Otro amigo, menos emocional, respondió. Lo conozco desde hace mucho tiempo. Trabajaba en 2 empleos sin parar porque adoraba a Kelly y a sus hijos. Eso simplemente no puede pasar. Además, se quedó con nosotros toda la noche, jugamos al póker, y aunque todos estaban exhaustos, él insistió en seguir jugando. Durante un descanso del juego, la amiga de Tom, Laura, mencionó que él estaba muy sospechoso esa noche. Me llevó a la siguiente habitación y me pidió que le diera mi teléfono para que pudiera llamar a su esposa. Él dijo que olvidó su teléfono en el coche y no quería ir a buscarlo. Me sorprendió encontrar el coche a 10 metros de la casa. Ve a buscar el teléfono, pero aún así, dale una llamada. Retrocedió un paso y hizo la llamada desde afuera. No escuché a quién o a qué estaba hablando, pero cuando revisé las llamadas salientes, no había números en el historial de llamadas, lo que implica que simplemente borró la llamada. ¿Estarías de acuerdo? Eso es raro. Se lo conté a mi esposo, y él estaba tan sorprendido como yo. Mi esposo estaba sentado en la mesa junto a Tom cuando notó que Tom no prestaba atención al proceso de repartir cartas ni a las personas a su alrededor, lo cual es crítico en el póker, sino que estaba sentado con la cabeza inclinada sobre la superficie de la mesa donde las cartas ocultaban la pantalla de su teléfono. Él estaba usando su teléfono. ¿Por qué me engañó? Entonces, ¿a dónde estaba llamando? ¿A quién no podía llamar con su teléfono? Siguiendo el testimonio de Laura, la policía interrogó a Charlie, la hija de Tom, y ella repitió lo que ya le había dicho al oficial. El ladrón se parecía a su padre. La sobrina de la víctima del asesinato proporcionó el siguiente testimonio. Ya después de que Tom fue encarcelado, no le dije a la tía Kelly, no quería molestarla. Ella tenía mucho cariño por Tom. Ella lo amaba sinceramente. Además,
Tiene 2 hijos con él. Son mis hermanas. ¿Quién necesita mi verdad? Tom no era quien parecía a primera vista. Sí, de vez en cuando llenaba a mi tía de atención y flores. Podía cuidar de los niños con facilidad, algo que otros padres rara vez hacen. Pero eso era solo en casa y en el trabajo. Era una persona completamente diferente. La tía Kelly decidió ayudarme un día organizando que Tom me llevara al trabajo por él. Era demasiado joven para estar sola, así que me conocía mejor que nadie y quería lo mejor para mí. El verano pasado, trabajé para Tom en correspondencia, registro y gestión de documentos. No lo conocía muy bien antes de eso, así que nuestra relación era estrictamente profesional al principio. Luego se emborrachó en algún lugar y vino a la oficina en ese estado. Solo estábamos él y yo, y por alguna razón comenzó a decirme que su familia era ficticia. Adora a sus hijas, pero no le importa su esposa, y no ha tenido sentimientos por ella en mucho tiempo. A lo largo de su matrimonio, ha tenido algunas aventuras extramatrimoniales y ha considerado dejar a la tía Kelly, pero no lo hizo porque tenía miedo de perder su hogar y su dinero como resultado del divorcio. Mirando hacia adelante, es importante señalar que algunas de las jugadoras de póker entrevistadas confirmaron la afirmación de la sobrina de Kelly de que Tom no era un esposo fiel y tenía una relación sexual con otras 2 mujeres que estaban jugando al póker esa noche. Además de información sobre la vida promiscua de Tom, la sobrina de Kelly, de 16 años, mencionó a otro empleado de la empresa de Tom, Michael Beard. Michael estaba haciendo un buen trabajo reparando casas después de los incendios. Pero hubo una vez en que Beard trabajó en esas casas y seguía faltando cosas, y Tom no creía a sus clientes las primeras veces, refiriéndose a la posibilidad de que los propietarios hubieran perdido algo durante el incendio. Entonces, cuando las acusaciones de robo se repitieron por tercera y cuarta vez, quedó claro que Michael Beard no solo restaura el suelo y las paredes, sino que también roba. Además de robar, había quejas de que Michael se permitía llegar al trabajo borracho. Estaba en la oficina cuando se descubrió el robo de Michael. Tom podría gritarle a su empleado y echarlo a la calle. Estaba molesto por el comportamiento de sus subordinados. Siguió preguntándole: ¿Cómo pudiste? ¿O no has considerado a tu familia? ¿Dónde piensas trabajar ahora? Después del incidente, Tom despidió a Bert, pero continuó llamando a empresas que conocía y ofreció contratar a su antiguo empleado. Tom recomendó a Michael y cuando se agotaron todas las demás opciones, Tom contrató a Bert para ayudar con las tareas del hogar, como cortar el césped, regar las plantas y realizar pequeñas reparaciones en la casa. El detective luego citó a Michael Beard para interrogarlo. Él afirmó que solo robó porque él y su familia necesitaban dinero. Tom fue muy amable conmigo y me defendió hasta el final, pero sabía que era mi culpa. Tiene una esposa excelente. Ella me alimentó mientras trabajaba para ellos, aunque no debería haberlo hecho. Ella también le dio a mis hijos ropa que sus hijas ya no usaban. Estoy extremadamente agradecida por todo lo que han hecho por mí. Siento mucho por Kelly. Cuando me enteré de su muerte, no podía creer lo que oía. Realmente me sentí mal. Incluso fui a la iglesia y recé para que ella fuera el mejor de todos los mundos. La policía no encontró nada inusual en la historia de Michael y lo liberaron, pero el interrogatorio de su esposa, la señora Bert, les hizo dudar de sus palabras. Según su esposa Holly, Tom le prometió a Michael $10.00 por un trabajo no especificado. Eso fue interesante. Michael fue convocado de nuevo a la estación y le colocaron un detector de mentiras. Todas las preguntas fallaron. Bert mintió y, por lo tanto, falló en la prueba. Dándose cuenta de que no podía salirse con la suya, comenzó a testificar. De hecho, Tom le prometió a Bert $10.00 si Michael se colaba en su casa el día en que Tom iba a jugar al póker, mataba a su esposa y le prendía fuego. El plan era estrangular a Kelly antes de hacer que pareciera que murió en un incendio accidental. Además, la casa familiar estaba asegurada por una suma considerable de dinero. La policía confirmó que era cierto. La casa y la vida de Kelly estaban aseguradas al más alto nivel. 2 latas de gasolina esperaban a Michael en el garaje, por donde entraría a la casa. Todo estaba bien aquí. Bert entró en la casa mientras todos ya estaban dormidos. Comenzó a subir las escaleras en silencio hacia el dormitorio donde se suponía que Kelly estaba durmiendo, pero la joven estaba despierta o se despertó por el sonido de la puerta abierta, y cuando vio a un extraño en la entrada, gritó aterrorizada. Michael estaba igual de aterrorizado y se lanzó sobre Kelly, intentando envolver su enorme mano alrededor de su cuello. Pero no fue tan simple. Kelly empezó a defenderse. Michael está sorprendido de que Kelly, quien parece ser frágil, tenga tanta fuerza.
Una feroz pelea estalló, desbordándose desde el dormitorio del segundo piso hasta la cocina del primer piso. Michael, en estado de shock y pánico, no pudo concentrarse en la pelea y en su lugar movía los brazos en todas direcciones o agarraba la ropa de Kelly, mientras Kelly, defendiendo su vida, apuntaba con mucha precisión a la cara de Michael. Y si los policías hubieran llegado antes, habrían notado los moretones de las golpizas en Bert. Pero todo terminó como terminó. Después de una larga lucha, Michael estrelló la cabeza de Kelly contra la pared con todas sus fuerzas. Ella cayó y luchó por levantarse durante un rato. Michael sacó un martillo y comenzó a golpear la cabeza de la joven con él hasta que dejó de moverse. Michael, enfurecido por lo que había sucedido, simplemente salió corriendo de la casa, olvidando que Tom le había pedido no solo que matara a Kelly, sino también que incendiara la casa para ocultar el crimen. Michael tenía un cómplice, Mark Blanford, quien solo había servido como conductor el día antes del incidente. Michael me llamó. Había trabajado con él en un sitio de construcción durante mucho tiempo y pasé unas semanas con él el año pasado, así que estaba familiarizado con él. Sabía que a Michael le gustaba el robo menor, así que no me sorprendió cuando me llamó y me pidió que condujera mientras él entraba en la casa de alguien. Quería rechazar, pero él me ofreció $500 con 0 centavos. Al principio, dudé, pero él me convenció de seguir adelante. Dijo que solo quería robar a un empresario y necesitaba ayuda para salir de allí antes de que llegaran los policías. Él ofreció ayudar con el coche. Cedí a sus peticiones, pero solo con la condición de que aparcara lejos de la casa. Él aceptó. Esa tarde, lo esperé en ese coche en un callejón oscuro, y él regresó lo suficientemente rápido, respirando con dificultad e indicándome que me moviera lo más rápido posible. No llevaba una bolsa ni un saco, así que no parecía un robo. No le hice ninguna pregunta en el camino porque no quería aprender nada. Solo quería mis $500 con 0 centavos, que no recibí. Al salir, me pidió que me detuviera en un puente sobre un arroyo a unas pocas cuadras al sur de aquí. Me detuve allí, y él rápidamente se quitó las prendas exteriores y las arrojó desde el puente. Si necesitas ver el lugar, te lo mostraré. Los oficiales de policía que llegaron a la escena a petición de Mark descubrieron piezas de la ropa exterior de Michael cerca del arroyo, así como el martillo utilizado para matar a Kelly. Michael, que ya estaba bajo custodia bajo sospecha de asesinato en primer grado, comenzó a cambiar su testimonio. Según él, fue contratado por Tom por $10 con 0 centavos para cometer un incendio en la casa y nada más. No había ninguna cuestión de asesinato cuando entró en la casa, pero Kelly ya había muerto. ¿Y quién la mató? El detective preguntó. Creo que fue Tom. Inicialmente me ofreció dinero por asesinato e incendio, pero rechacé. No estoy dispuesto a matar a un hombre por dinero, afirmó. No tenía nada que temer, pero él nunca podría convencerme. Puede que no me creas, pero casi me desmayo cuando vi el cuerpo de Kelly. Supe de inmediato que me estaba tendiendo una trampa, así que salí corriendo de la casa. Michael insistió. Él es el asesino. Michael pasó mucho tiempo asegurando a la policía su inocencia, todo porque no sabía que Mark había mostrado el lugar donde Bert había tirado sus pertenencias, y que su ropa, así como el arma del crimen, ya habían sido examinadas por expertos, quienes descubrieron la sangre de Kelly Clayton, tanto en su ropa como en el martillo. Y esa fue la prueba más directa de que él, y no otra persona, había asesinado a Kelly. A su vez, Tom se negó a admitir que había ordenado el asesinato de su esposa a un antiguo empleado problemático de su empresa. Según él, Michael sabía que tenía dinero, sabía que no era pobre, y decidió robar la casa de Bert porque había perdido su trabajo y estaba resentido por el despido. Pero Kelly estaba en casa esa noche, y pagó con su vida. Habría sido más difícil probar la culpabilidad de Tom y la conspiración con Michael, si Laura, la mujer que había estado jugando al póker esa noche, no le hubiera dicho a los policías que Tom había llamado desde su celular. El detective solicitó un registro de sus llamadas, y sus expectativas se cumplieron. Luego, la noche del 28 de septiembre, Tom Clayton llamó a Michael Beard. Michael fue el primero en ser juzgado. Continuó afirmando que había sido contratado para incendiar la casa con el fin de cobrar el dinero del seguro. No mató a Kelly, y la sangre en su ropa era simplemente de tocar un cuerpo muerto y mutilado. Por eso se ensució. Había tirado sus pertenencias para que nadie sospechara que había estado en la casa de Clayton esa noche. Su discurso parecía convincente. El jurado había deliberado durante 7 horas. Al final, concluyeron que Michael Beard era culpable de todos los cargos. Se enfrentaba a cadena perpetua.
Los abogados de Tom pudieron obtener registros de conversaciones y correspondencia entre él y Michael, y ninguno de ellos discutía específicamente su plan engañoso. El fiscal. Preguntas. Las solicitudes de transcripciones de facturación de sus movimientos tampoco produjeron resultados concretos. Toda la evidencia era circunstancial. Si no fuera por un detalle, el coche en el que Mark había llevado a Michael estaba registrado a nombre de la empresa de Tom, y Tom, al llegar a la oficina en su Toyota personal, lo dejó en el estacionamiento, donde fue trasladado a la camioneta de la empresa, que luego condujo hasta la casa de Michael y lo dejó allí antes de ser recogido el día después de la tragedia. De hecho, le dio a Michael el coche en el que él y Mark condujeron hasta el lugar del crimen. El jurado testificó sobre este hecho durante el juicio. El juicio duró 6 días, y el jurado finalmente determinó que Tom había contratado a Michael para cometer este atroz crimen. Michael, a su vez, presentó una apelación. En su defensa, citó a Charlie, quien afirmó que los ojos y la abertura de la máscara pertenecían a su padre. Sin embargo, el tribunal rechazó la apelación porque la descripción de la ropa coincidía con la que se había encontrado debajo del puente. Como resultado, Tom Clayton y Michael Beard fueron condenados a cadena perpetua. Mark fue acusado de homicidio involuntario y recibió 4 años de prisión. Kim, la hermana de Kelly, recibió la custodia de los hijos de Tom y Kelly. Charlie finalmente ha superado la tragedia. Ella ocasionalmente recuerda a su madre, pero se niega a hablar de su padre, a quien nunca volverá a ver. Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios y suscríbete al canal para más. En la tranquila ciudad de Peja, Iowa, en una aparentemente ordinaria noche de lunes en mayo de 2020, ocurrió un escalofriante incidente tras las puertas cerradas de un modesto complejo de apartamentos. Lo que comenzó como un informe de una disputa doméstica, rápidamente se convirtió en una pesadilla, dejando a una comunidad atónita e investigadores, armando una desgarradora historia de obsesión, celos y, en última instancia, un acto letal que cambiaría para siempre las vidas de los involucrados. Esta es la historia de un trágico evento que se conoció como un momento decisivo en la historia de Peja, una historia de secretos, traición y una oscuridad que acechaba bajo la superficie de la vida cotidiana. El 18 de mayo de 2020, una fatídica noche de lunes en Peja, Iowa, la paz de un complejo de apartamentos se vio interrumpida cuando la policía recibió una llamada de auxilio a las 8:20 p.m. La llamada informó sobre una posible disputa doméstica que estaba ocurriendo detrás del 101 de la avenida Glenwood, en el condado de Marion, Iowa. El llamador preocupado informó de una escena inquietante en el callejón. 2 personas involucradas en una acalorada discusión. Respondiendo rápidamente a la llamada, la policía llegó al lugar para investigar la situación. Lo que vieron fue una escena sombría y trágica. Los oficiales descubrieron un cadáver dentro de un vehículo estacionado. Tracy Mondabo, de 47 años, ha sido identificada. Fue descubierta inclinada en el asiento del vehículo, asegurada por su cinturón de seguridad. Desafortunadamente, sus esfuerzos por ayudarla fueron en vano. Tracy ya había muerto a causa de sus heridas, y las heridas punzantes en su cuerpo proporcionaron un relato escalofriante de su muerte. La policía descubrió que había sido apuñalada brutalmente hasta morir. Entre sus heridas había una puñalada mortal en el pecho y laceraciones severas en las manos, pintando una imagen aterradora de la violencia que había sufrido. Tracy Mondabo, madre de 4 niños pequeños, había estado viviendo en el complejo de apartamentos Glenwood con un hombre llamado Nicholas Nick Boat. Tracy se había mudado recientemente a Peja desde su hogar anterior en Ottawa. La trágica muerte de Tracy pintó un cuadro perturbador. Fue brutalmente asesinada dentro de su coche estacionado, cerca de su hogar. El agresor pareció haberla atacado antes de que pudiera siquiera desabrocharse el cinturón de seguridad, dejando a una comunidad atónita y de luto, y a las fuerzas del orden encargadas de resolver el misterio de este atroz incidente. En esa fatídica noche, los testigos proporcionaron información vital a la policía, arrojando luz sobre los trágicos eventos. Según sus relatos, se produjo una pelea entre 2 mujeres, Tracy, que estaba dentro del vehículo, y otra persona que estaba fuera. Sorprendentemente, la persona fuera del vehículo abandonó el complejo de apartamentos en un Cadillac gris de 4 puertas, dejando una escena de caos. Los testigos informaron haber escuchado una frase gritada por alguien fuera del vehículo. «No te pertenece». Basándose en esta información, la policía comenzó a armar el rompecabezas y tenían fuertes sospechas sobre la identidad de la persona que conducía el Cadillac gris.
Los escalofriantes eventos de esa noche estaban vinculados a un incidente que había perturbado profundamente a Tracy a principios de marzo de 2020. Ella le había dicho a la policía que tenía miedo por su seguridad porque estaba saliendo con Nick Boat, quien recientemente se había separado de su esposa, Michelle Boat. Tracy describió un encuentro alarmante en el que Michelle la había seguido desde Pella hasta Ottawa, una distancia de aproximadamente 40 millas. Me invadió el miedo. Tracy incluso había solicitado asistencia policial, pidiendo que la encontraran en una gasolinera para protección. La relación de Tracy y Nick había tomado un giro inesperado e intenso. Se conocieron a través de una solicitud de amistad accidental en Facebook en febrero de 2020 y tuvieron su primera cita el 8 de marzo. Se habían mudado juntos solo unas semanas antes de la trágica muerte de Tracy. Michelle estaba insatisfecha con su relación, como lo evidencian múltiples informes policiales. Michelle fue acusada de abusar de Nick antes de la muerte de Tracy, y había violado repetidamente una orden de restricción de contacto. Fue acusada de violencia doméstica en marzo de 2020. Nick y Tracy le habían dicho a la policía que Michelle lo seguía frecuentemente por la ciudad, creando un sentimiento de miedo y tensión. Poco después de que se descubriera el cuerpo sin vida de Tracy, los oficiales de policía llegaron a la casa de 55 años de Michelle. Notaron un Cadillac Chris de 4 puertas estacionado frente a su casa, con manchas de sangre visibles. El motor y los rotores del coche aún estaban calientes al tacto, lo que generó más sospechas. Cuando la policía llegó a la casa de Michelle, ella estaba vestida con una bata, el cabello envuelto en una toalla, y afirmó que acababa de ducharse. Durante su búsqueda descubrieron su ropa en la lavadora y un par de guantes de látex, aparentemente manchados de sangre, escondidos en el tanque superior del inodoro del baño. Las grabaciones de vigilancia del 18 de mayo revelaron los movimientos de Michelle en ese fatídico día. Tracy murió trágicamente menos de una hora antes. Michelle había ido al lugar de trabajo de Nick en Vermeer Corporation. El video muestra a Michelle siguiendo a Tracy dentro y fuera del estacionamiento del alcalde. Tracy había contactado a Nick en su lugar de trabajo esa noche, y las imágenes mostraron que cuando Tracy salió del estacionamiento, Michelle la siguió de cerca. Ambos vehículos salieron del estacionamiento alrededor de las 8:10 p.m. y la llamada al 911 reportando una altercación llegó solo 10 minutos después. Michelle Boat fue acusada de asesinato en primer grado después de que un examen forense confirmara que la sangre encontrada en y dentro de su coche pertenecía a Tracy. La intrincada red de eventos había culminado en una desgarradora tragedia, dejando a la comunidad atónita y al sistema legal lidiando con las consecuencias de este atroz crimen. En este apasionante drama legal, Michelle, la acusada, ha negado el cargo de asesinato en primer grado, afirmando que sus acciones fueron motivadas por un colapso emocional. Ella admitió haber apuñalado a Tracy, pero afirmó que su reacción fue provocada por la angustia de que su esposo la dejara por una mujer más joven, lo cual dice haber presenciado con resultados dramáticos. No obstante, la Fiscalía ha elaborado meticulosamente una narrativa convincente, argumentando que la trágica muerte de Tracy no fue el resultado de un arrebato emocional repentino, sino de un plan fríamente calculado. El fiscal retrató a Michelle como una mujer consumida por el resentimiento, una obsesión implacable y una ira latente tras la partida de su esposo. Las pruebas del fiscal establecerán de manera concluyente que las acciones de Michelle fueron premeditadas, con las características de una intención cuidadosamente planificada de hacer daño a Tracy. El fiscal insistió en que la justicia requeriría nada menos que una condena por asesinato. El fiscal del condado de Marion, Ed Bull, reveló que Michelle siguió meticulosamente los movimientos de Tracy ese fatídico día. La retrató como una cazadora armada con guantes y una determinación mortal mientras supuestamente le clavaba un cuchillo en el corazón a Tracy, matándola. Michelle informó al tribunal que había seguido a Tracy desde un Burger King hasta el lugar de trabajo de Nicholas. En esa fatídica noche, había observado su cena y persiguió implacablemente a Tracy hasta su complejo de apartamentos. Según la fiscalía, Michelle comenzó su ataque tan pronto como Tracy aparcó su coche fuera de su complejo de apartamentos, infligiendo lesiones graves antes de que Tracy pudiera siquiera desabrocharse el cinturón de seguridad. Nuevas revelaciones surgieron en el tribunal, revelando que la sangre de Tracy fue descubierta tanto dentro como fuera del coche de Michelle, un detalle inquietante.
Tracy fue encontrada aferrando un puñado del cabello de Michelle, lo cual fue confirmado por el análisis de ADN. El arma del crimen seguía siendo esquiva, pero la fiscalía sostenía que los guantes de Michelle, escondidos en su baño, tenían un significado siniestro. Afirmaron que el uso de guantes de látex en ese fatídico día fue deliberado. Para reforzar su caso, el fiscal presentó como evidencia un calendario descubierto en la casa de Michelle, marcando meticulosamente cada día desde la partida de su esposo, culminando en el día en que supuestamente intentó recuperarlo. La fiscalía reveló que Michelle había enviado a Tracy un mensaje de advertencia instándole a mantenerse alejada de Nick. La fiscalía argumentó que la intención de Michelle de hacer daño a Tracy era clara, como lo demuestra la presencia de objetos incriminatorios como un cuchillo, guantes y binoculares en su coche esa fatídica noche. Estos elementos, argumentaron, pintaban un cuadro de un ataque planeado y deliberado en lugar de un arrebato emocional. El estallido emocional ocurre simultáneamente. En este emocionante drama judicial, Nick testificó como testigo clave, contando la historia de cómo él y Tracy se conocieron a través de un extraño giro del destino en Facebook. Su testimonio reveló una historia de encuentros fortuitos y un romance en ciernes, mientras describía cómo Tracy lo había contactado inadvertidamente, iniciando una cadena de mensajes que condujo a conversaciones telefónicas y a su primer encuentro. Su primera cita el 8 de marzo, cuando buscaron astas de ciervo cerca de Roberts Creek, cimentó su relación. Nick recordó su química sin esfuerzo, describiendo su vínculo como si hubieran sido amigos para siempre. Su relación floreció. En abril, Nick terminó su matrimonio de 20 años con Michelle Boat y se mudó a un apartamento con Tracy. El testimonio de Nick profundiza en las complejidades de su matrimonio, con Michelle describiéndolo como una unión tumultuosa, caracterizada por lo que él veía como abuso casi desde el principio. Reveló que Michelle estaba constantemente transmitiendo sus sentimientos persistentes por su exmarido, lo que añadía al tumulto. Las discusiones sobre el estilo de crianza de Michelle y el trato a sus hijos eran comunes. Nick eventualmente se cansó del conflicto constante e informó a Michelle sobre su nueva relación, lo que resultó en su separación solo 3 días después de su primera cita con Tracy. El tribunal escuchó sobre un incidente preocupante que ocurrió días después de la separación, en el cual Michelle supuestamente agredió a Nick y le dejó lesiones visibles. Se emitió una orden de no contacto entre Michelle y Nick, la cual Michelle supuestamente violó 4 veces. Al contactarlo y presentarse en su lugar de trabajo, Nick expresó su sorpresa por la persistencia de Michelle en querer que regresara a su hogar familiar, dado el estado de su matrimonio. No entiendo por qué ella nunca me ha amado. La fiscalía instó al jurado a condenar a Michelle por asesinato en primer grado, argumentando que las pruebas mostraban un ataque premeditado con la intención de eliminar a Tracy de la vida de Nick. El asistente del fiscal del condado de Marion, Jared Harmon, describió el incidente como intencional, malicioso y motivado por el deseo de Michelle de reunirse con Nick. La fiscalía concluyó su caso argumentando que las acciones de Michelle no fueron motivadas por una provocación incontrolable, sino por la suya propia. La defensa, por otro lado, afirmó que Michelle no tenía intención de matar a Tracy ese día, a pesar de admitir que Michelle fue quien lo apuñaló. Argumentaron que Michelle perdió el control después de ver a su esposo con otra mujer. Enfatizan el hecho legal de que Nick y Michelle seguían casados después de 20 años juntos. La defensa destacó los abrumadores desafíos de Michelle, incluyendo la partida de Nick y el inicio de la pandemia de COVID-19, que la dejaron aislada y angustiada. Instaron al jurado a considerar el estado mental de Michelle en el contexto de esos tiempos difíciles. La trágica situación de Michelle fue llevada a la atención del tribunal. No solo Nick la había abandonado, sino que también había perdido su trabajo durante la pandemia, dejándola en la ruina financiera. Michelle describió en su propio testimonio el aislamiento y el tumulto emocional que experimentó en las semanas previas al apuñalamiento. Ella describió cómo su vida se volvió del revés de la noche a la mañana, dejándola con el corazón roto y abrumada por la tristeza, la desesperación y la devastación. Al final, el jurado deliberó durante solo 45 minutos antes de emitir un veredicto de culpabilidad por asesinato en primer grado. Michelle fue posteriormente condenada a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios y suscríbete al canal para más. Hola chicos, bienvenidos a mi canal y hoy vamos a echar un vistazo a otro caso horrible con ustedes.
El caso de la familia Sumner ha sido enterrado vivo. La peor traición es la de un ser querido que ha disfrutado de un amor y confianza inquebrantables. A pesar del dolor, la amargura, el resentimiento y la decepción, muchas personas logran sobrellevarlo y continuar con sus vidas. Pero, ¿y si la traición se descubre en el lecho de muerte y la realización es lo último que una persona experimenta en la vida? Esa es la base de la aterradora historia de la familia Sumner. Incluso los criminalistas experimentados con una amplia trayectoria, que han visto de todo en su práctica, se conmovieron hasta las lágrimas con este caso. A pesar de la sentencia de muerte inicial impuesta a ellos, los subhumanos que cometieron este crimen atroz siguen vivos y están intentando apelar activamente la decisión del tribunal. Pero empecemos desde el principio y tratar de averiguar cómo una joven a quien los cónyuges Sumner amaban y cuidaban como si fuera su propia hija, decidió tratarlos de manera tan brutal. Carol Alfred nació y creció en Charleston, Carolina del Sur, y James, su amor de la secundaria, es simplemente Reggie Sumner. Compartían la misma edad, se conocían desde la infancia, asistían a la misma escuela y estaban en el mismo grado. Su amistad y afecto infantil se convirtieron gradualmente en simpatía. Los escolares no se dieron cuenta de lo cerca que se estaban volviendo. En 1959, cuando los adolescentes tenían 15 años, comenzaron una relación romántica. Y los amigos notaron lo hermosa y armoniosa que era su pareja, y más tarde en la vida, James y Carol guardaron fotos conjuntas de ellos mismos cuando eran jóvenes, felices, y con el futuro por delante como si estuvieran esperando una vida larga y feliz. Para los dos. Era la primera vez en sus vidas que sus emociones eran intensas y mutuas. Los jóvenes eran prácticamente inseparables tanto en la escuela como fuera de ella, y consideraban seriamente casarse tan pronto como cumplieran 18 años. Sus padres apoyaron la decisión de sus hijos, y no tenemos nada en contra de su matrimonio, pero la vida tenía un desenlace muy diferente. Una larga separación en 1962. Los amantes se graduaron de la escuela secundaria, pero no tuvieron tiempo para casarse. Unos meses después, James fue llamado al servicio militar en el ejército. Él y Carol decidieron posponer la celebración hasta que él regresara a casa, y también acordaron enviarse cartas regularmente. Pasó el tiempo, la separación se prolongó, y a mediados de los años 60, el joven fue enviado a un punto caliente en Vietnam, después de lo cual se cortó el contacto con él. Carol no sabía si su amante seguía vivo porque dejó de escribirle. Carol decidió continuar sus estudios mientras también trabajaba en la base aérea de Charleston. Se casó unos años después, pero su primer matrimonio terminó rápidamente, y la pareja no tuvo hijos juntos. La joven se casó con un hombre llamado Richard en 1975, y su único hijo, una hija llamada Rhonda, nació en 1977. Sin embargo, el segundo matrimonio también fracasó porque el esposo abusaba de las bebidas calientes y frecuentemente levantaba la mano contra su esposa. A mediados de la década de 1980, Carol no podía soportar el constante abuso de su esposo, así que tomó a su hija y solicitó el divorcio. Pero Richard no dejó a su exesposa en paz, la persiguió literalmente intentando arruinarle la vida, y en 1987 tuvo éxito. Compró una pistola con munición, y después de otra gran dosis de alcohol, fui a enfrentarme con el excónyuge. Ofreció tocar el timbre, y Carol, sin saberlo, le abrió la puerta. Rhonda, de 10 años, estaba detrás de ella en la habitación. Sin embargo, la presencia de su hija no detuvo al padre ebrio, quien sacó un arma y disparó varias veces contra Carol, justo frente al niño. Luego se subió a su coche, condujo hasta una zona desierta, sacó su arma y se disparó la bala restante en la sien, matándose al instante. Carol tuvo la suerte de sobrevivir porque los vecinos escucharon los disparos y los gritos desesperados del niño, y llamaron inmediatamente a una ambulancia y a la policía. La joven estuvo al borde de la muerte, perdió mucha sangre y fue considerada crítica durante varios días. Carol se sometió a una serie de operaciones complejas, incluidas transfusiones de sangre, y se recuperó gradualmente, pero quedó completamente ciega del ojo derecho y quedó permanentemente discapacitada a finales de la década de 1990. Su salud ha vuelto a deteriorarse significativamente. No se sentía bien. Perdí una cantidad notable de peso y experimenté un dolor y debilidad extremos. Después de un examen exhaustivo en el hospital le diagnosticaron cáncer de hígado, lo cual fue una noticia decepcionante. En 1987, cuando los médicos luchaban por su vida, el cuerpo de Carol portaba accidentalmente el virus de la hepatitis C,
del cual ella no estaba al tanto y no trató. Como resultado, el virus que infectó su hígado lo devastó durante años, causando cáncer. Sin embargo, la condición de Carol se estabilizó como resultado del tratamiento y una terapia de apoyo cuidadosamente elegida. Tenía que tomar sus medicamentos recetados a diario por el resto de su vida, así como tener chequeos médicos regulares para hacer los ajustes necesarios a su tratamiento. Carol perdió su trabajo en la base de la Fuerza Aérea después de recibir heridas de bala graves. Con el cáncer añadido a su lista de diagnósticos decepcionantes, no podía trabajar físicamente ni estar de pie durante períodos prolongados. Así que Carol aceptó un puesto como operadora de centro de llamadas para una compañía de televisión por cable en su ciudad natal de Charleston. James, por otro lado, no tuvo la oportunidad de presentarse durante bastante tiempo después de llegar a Vietnam. La guerra se prolongó. El hombre resultó gravemente herido, casi perdiendo la pierna, y pasó un largo periodo de tiempo en el hospital. Su nombre fue incluido erróneamente en las listas de los fallecidos, por lo que incluso sus familiares asumieron que ya no estaba vivo. El invocador tuvo la suerte de vivir y regresar a casa años después. La conexión de Carol se había perdido hace mucho tiempo. Se había mudado, casado y creía que su primer amor había muerto en un punto caliente. James pronto se casó, pero sus heridas de guerra le hicieron desarrollar diabetes y una serie de otras enfermedades crónicas. Nunca pudo ser padre. Unos años después, el matrimonio terminó, y desde entonces ha estado viviendo solo. James consiguió un trabajo como simple obrero en el ferrocarril local y dejó de esperar sorpresas agradables en la vida. La voz parece dolorosamente familiar. Carol estaba ocupada con su trabajo como de costumbre en el otoño de 2000, contestando teléfonos y asesorando a los clientes. Cuando la joven atendió otra llamada de este tipo, reconoció una voz que le puso los pelos de punta. Reconoció a su primer amor de la secundaria de inmediato, pero tenía miedo de equivocarse porque asumía que James había muerto. Carol respondió a todas las preguntas de los clientes antes de girarse repentinamente hacia él y decir su nombre completo. Hubo silencio al otro lado de la línea, y el hombre preguntó tímidamente cómo ella sabía su nombre. Carol estalló en lágrimas en respuesta, revelando que ella era la chica con la que había salido en la escuela secundaria y con quien alguna vez había planeado casarse. Durante los siguientes minutos, ambos lloraron en el tubo, incapaces de decir nada. Luego descubrieron que todavía vivían en su ciudad natal y acordaron encontrarse la noche siguiente en la reunión. Según Rhonda, 38 años después, su madre regresó a casa del trabajo ese día emocionada, luciendo como una colegiala enamorada y hablando sin parar sobre James. Carol se preparó para la cita del día siguiente probándose vestidos y arreglándose el cabello y el maquillaje. Carol se dio cuenta de que ya no era la belleza juvenil. James Sumner la recordaba así. Pero ella quería verse bien y recuperar el corazón de su antiguo amante. Fue un encuentro emocionante para ambos, ya que la pareja no se había visto en 38 años. Hablaron de todo en el mundo, y no podían parar. Hablaron sobre los altibajos de sus vidas, matrimonios fallidos, trabajo, problemas de salud y lo felices que eran cuando estaban juntos. Sus viejas emociones resurgieron de nuevo. James y Carol estaban ansiosos por recuperar los años perdidos. Empezaron a verse todos los días. Y después de solo unas semanas, decidieron mudarse juntos y comenzar a vivir juntos. 5 meses después, Carol se casó y se mudó a la casa de su esposo en el vecindario de Riverland Terrace. La vida familiar y los vecinos problemáticos. La pareja primero vivió en su ciudad natal de Charleston, Carolina del Sur. Estaban enamorados, felices, involucrados en los detalles de la vida diaria y se cuidaban reverentemente el uno al otro porque ambos eran jóvenes y tenían problemas de salud. James ha conocido a la familia Cole durante muchos años y viven al lado de la pareja. Steven, el cabeza de familia, había luchado anteriormente en Vietnam, resultó gravemente herido y estaba confinado a una silla de ruedas. Natalie, su esposa, desapareció en el trabajo y no regresó a casa hasta mucho más tarde. Prefiere pasar tiempo con amigos en un bar. Tiffany, su hija, fue dejada a su suerte desde una edad temprana, frecuentemente merodeando por la calle sin nada que hacer y sin dinero ni siquiera para unas pocas monedas. Tiffany todavía estaba en la escuela secundaria y de buen humor cuando James y Carol se mudaron por primera vez. Carol inmediatamente simpatizó con la chica vecina. Realmente sentía pena por la escolar, que había sido rechazada por su propia madre, Carol, de todas las maneras posibles durante 5 años. Tiffany la invitó a unirse a su familia para el almuerzo y la cena, que estaban deliciosos. Ocasionalmente le compraba ropa a la niña, e incluso le daba dinero para gastos menores. Carol la trataba como si fuera su propia hija, colmándola de cariño y atención.
Cuando los Sumner decidieron vender su marca de coches, la furgoneta Chevrolet Lumina, Tiffany preguntó si podía pagar a plazos. Como la chica no tenía dinero y necesitaba el coche, la pareja acordó darle el vehículo por casi nada. La cantidad acordada era ridícula, dividida en una docena de pagos repartidos a lo largo de un año, una reubicación forzada y una desaparición misteriosa. A principios de 2005, los Sumner decidieron trasladarse al soleado estado de Florida. Fue una medida forzada porque la salud de ambos cónyuges se había deteriorado significativamente, y los médicos les recomendaron mudarse al sur y más cerca del océano. Ambos estaban jubilados en ese momento, así que tomaron la decisión de hacer un cambio significativo en sus vidas. Carol y James vendieron su espaciosa casa en Charleston y compraron bienes raíces en Jacksonville, la ciudad más grande y poblada de Florida. También compraron un nuevo Lincoln Town Car. La pareja estaba muy contenta y se instaló en un nuevo entorno, haciendo planes para su vida futura juntos. Carol llamaba a su hija adulta Rhonda todos los días, contándole sobre su vida y compartiendo sus pensamientos y planes. Como resultado, la niña se sorprendió y emocionó un día de junio de 2005. Su madre no llamó ni respondió a sus llamadas. Al principio, Rhonda apartó los pensamientos negativos y esperó que todo estuviera bien con su madre y su esposo y que la llamaran pronto. Sin embargo, al día siguiente, la situación seguía sin cambios. Rhonda llamaba a su madre al celular de James cada media hora, pero los teléfonos ya no funcionaban, y el contestador de su teléfono en casa sonaba, pero todos los mensajes quedaban sin respuesta. En el tercer día, Rhonda decidió conducir ella misma a otro estado para ver cómo estaban su madre y su padrastro. Salió temprano por la mañana y condujo durante aproximadamente 5 horas antes de llegar a la casa de Sumner. La ausencia de un coche fue lo primero que notó Rhonda, pero estaba lejos de ser la única rareza. Cuando la chica se acercó a la puerta principal, descubrió que estaba entreabierta. La casa estaba en silencio, con una luz encendida en una de las habitaciones. Aunque el sol brillaba intensamente afuera, Rhonda llamó a su madre y a James, pero no hubo respuesta. Luego entró en la cocina, donde descubrió una mesa puesta para dos con comida que parecía haber estado allí durante al menos 3 días. Parecía que los dueños se habían reunido para cenar, pero habían abandonado abruptamente la comida y se habían ido a otro lugar. Además, la casa en sí estaba hecha un completo desastre. Con objetos esparcidos por todas partes y algunas puertas y armarios dejados abiertos, parecía que se había buscado algo, pero ¿qué era y quién era? En la mesita de noche de la pareja. Algunos medicamentos eran esenciales para ellos. Estaban las pastillas para el cáncer de su madre, que él tomaba 3 veces al día, así como una botella de insulina, que James tomaba cada hora. Además, los teléfonos celulares de la pareja estaban completamente muertos. Rhonda se dio cuenta de que sin sus medicamentos y teléfonos celulares, su madre y su padrastro no podrían salir de la casa, y mucho menos por un período prolongado de tiempo. Así que llamó de inmediato a la policía para informar del incidente. Extraños impostores, la pareja en su coche, fueron rápidamente añadidos a la lista de los más buscados, y las tarjetas bancarias de Carol y James fueron bloqueadas el mismo día. Los primeros días de la búsqueda no produjeron resultados, y ni los Sumners ni ningún testigo en el camino pudieron ser localizados. Sin embargo, el 12 de junio, varios eventos ocurrieron simultáneamente, lo que permitió a la policía rastrear a los criminales. Primero, un hombre llamó a uno de los bancos, se identificó como el señor James Sumner, y se quejó de que su tarjeta había sido bloqueada y no podía retirar efectivo. Cuando el empleado del banco verificó la información de la tarjeta, inmediatamente sospechó que algo estaba mal. Le ofreció al señor Sumner que se pusiera en contacto personalmente con la sucursal bancaria más cercana para resolver el problema. Sin embargo, casi unos minutos después, el hombre colgó desde el mismo número. Sin embargo, en otro banco, una mujer llamada la señora Carol Sumner llamó e informó de un problema similar con la tarjeta bloqueada. Cuando se le pidió que viniera al banco en persona, se negó rotundamente, alegando que no podía hacerlo debido a problemas de salud, pero que necesitaba desesperadamente dinero en ese momento, y pidió acceso a sus ahorros, lo cual, por supuesto, fue denegado. La información sobre las llamadas, así como las grabaciones de las propias llamadas, fueron entregadas inmediatamente a la policía ese mismo día. Se le reprodujeron a Rhonda en la estación, quien confirmó que las voces no eran las de su madre ni de su padrastro. Esto era obvio desde el principio, ya que ambos cónyuges estaban en sus 60, y sus voces sonaban demasiado jóvenes. La policía asumió que los impostores eran directamente responsables de la desaparición de los convocadores. O bien secuestraron a la pareja y la mantuvieron cautiva, o la mataron.
El coche de la pareja desaparecida fue descubierto abandonado en un camino desierto en una zona boscosa, unos días después de haber sido extorsionados por información sobre cuentas bancarias y tarjetas. No había signos de sangre ni de lucha en la cabaña. Los expertos descubrieron marcas de cabello y sudor en el maletero que resultaron ser de ambos cónyuges. Cuando la policía investigó las transacciones bancarias de la pareja, quedó claro que habían sido secuestrados en el maletero de su propio coche y había pocas esperanzas de encontrarlos con vida. Resultó que se había retirado dinero de su tarjeta varias veces después de que los secuestradores dejaron de contactar a su hija. Después de revisar las grabaciones de la cámara de seguridad del cajero automático, se descubrió que el dinero fue retirado por un joven que no pudo ser identificado. Además, se solicitó rastrear todas las llamadas del número que utilizaron los impostores para llamar al banco. La tarjeta SIM se compró sin contrato con Repaid Time poco antes de la desaparición de los esposos. No fue posible determinar el nombre del comprador en este caso, pero se descubrió que el 6 de junio se realizó una llamada desde este número a una empresa de alquiler de coches. Resultó que un huésped de uno de los hoteles alquiló un Mazda RX-8 a nombre de Tiffany Cole, y fue en este coche donde un joven desconocido luego condujo hasta los cajeros automáticos y retiró dinero de las tarjetas de los Sumners. Retiró $1.00 de la tarjeta de la mujer y casi $3.00 de la tarjeta de su esposo. Los investigadores descubrieron que previamente habían mencionado un Mazda RX-8 estacionado en un hotel en Charleston, gracias a los balizas instaladas en todos los coches de alquiler para rastrear su ubicación. Inmediatamente se despachó un equipo de captura y literalmente irrumpieron en la habitación donde los atacantes estaban descansando, celebrando su impunidad. Jóvenes matones, la habitación estaba literalmente llena de paquetes y recibos de diferentes tiendas, ropa, gadgets, videojuegos, cosméticos, perfumes y una gran cantidad de alcohol caro estaban entre los artículos comprados. Una chica y dos chicos estaban dentro, claramente desprevenidos para la llegada de la policía. Tiffany Cole, de 23 años, su novio Michael J. Jackson, de 24 años, y Alan Wade, de 19 años, estaban todos presentes. Las esposas se cerraron alrededor de las muñecas de los jóvenes, dejándolos con una expresión de sorpresa, confusión e incluso miedo. Los tres fueron llevados a la comisaría y separados en diferentes habitaciones para ser interrogados. Sin embargo, al principio, fingieron no entender las acusaciones o simplemente permanecieron en silencio. Una búsqueda en la habitación reveló las tarjetas bancarias de Sumner, la laptop de la pareja, algunas joyas de Carol, la costosa colección de monedas de James, las llaves de su Lincoln Town Car y recibos de la casa de empeño a nombre de Tiffany Cole. Después de varias horas de interrogatorio, la anciana, Sumner y Tiffany pudieron empeñar algunas de las joyas robadas y gastar el dinero con amigos. Tiffany fue la primera en hablar después de que se presentaron las pruebas irrefutables descubiertas en la habitación del hotel. La chica sollozaba y afirmaba que ella y sus amigos robaron a la pareja de ancianos, pero no hicieron nada más antes de huir y gastar el dinero de otras personas. También admitió que tenían a otro hombre con ellos, Bruce Kent Nixon, de 19 años, a quien le pagaron $300 con 0 centavos por su ayuda y nunca volvieron a ver. Resulta que Bruce aceptó ir al crimen porque le prometieron una cantidad específica. Después de eso, gastó todo su dinero en sustancias ilegales. El tipo era fácil de encontrar, porque vivía en Charleston y no tenía intención de huir o esconderse. Fue arrestado justo en la casa de sus padres por un comentario imprudente y un plan astuto. Bruce se dio cuenta de las consecuencias de su crimen y aceptó cooperar con la policía para evitar la pena de muerte. Lo que dijo el joven criminal causó horror y escalofríos. Todo comenzó en mayo de 2005. Tiffany fue a ver a los Sumner para hacer el siguiente pago del coche que compró hace 6 meses. La chica siempre se acercaba a ellos personalmente, porque son acogedores. Carol y James la invitaron a quedarse una noche o unos días, le dieron comida deliciosa e incluso le regalaron cosas. Si venía con amigos, siempre había suficiente espacio en la casa y en la mesa. Tiffany llegó esta vez con su nuevo novio, y los dos fueron amablemente invitados a cenar. Y como era tarde, la pareja pasó la noche en casa de Sumner. Durante la comida, los sureños discutieron cómo se establecieron en su nuevo entorno. Y Carol mencionó inadvertidamente que les quedaban casi $100 con 0 centavos después de vender la casa de Charleston.
lo que les permitía vivir para ellos mismos en su vejez, sin privarse de nada, ni preocuparse por nada. Las palabras de Carol efectivamente sentenciaron a muerte a ella y a su esposo. Tiffany y Michael se miraron. Y durante la noche, mientras estaban en la casa de la pareja, comenzaron a planear cómo obtendrían esta impresionante suma de dinero. Se despidieron y regresaron a Carolina del Sur, donde, en unas pocas semanas, descubrieron cómplices que distribuyeron roles y responsabilidades y comenzaron a llevar a cabo el plan detrás de las confesiones criminales. Tiffany alquiló un coche discreto el 6 de junio, mientras Bruce y Alan robaban 4 palas de algún lugar. Condujeron juntos a los suburbios de Jacksonville, donde eligieron un lugar desierto en el bosque y comenzaron a cavar un agujero profundo que se convertiría en la tumba de los Sumners. Tiffany fue a una ferretería la mañana del 8 de julio y compró cuerda y cinta adhesiva, que distribuyó entre sus cómplices. Esa noche, Bruce y Alan llamaron a la puerta de las posibles víctimas, fingieron necesitar ayuda y pidieron permiso para hacer una llamada telefónica desde su casa. Carol pensó que estos jóvenes eran extraños, pero los dejó entrar de todos modos, suponiendo que necesitaban ayuda. Cuando entraron, atacaron inmediatamente a la mujer indefensa y a su esposo, quien corrió hacia sus gritos y los amenazó con una pistola de juguete. Las manos y los pies de la pareja fueron atados fuertemente con cinta adhesiva, los vendaron los ojos y los interrogaron sobre el dinero y los objetos de valor en la casa. Bajo tortura y amenazas de muerte, la pareja les dio a los intrusos toda la información sobre sus cuentas bancarias y los códigos PIN de sus tarjetas, con la esperanza de que les perdonaran la vida. Sin embargo, una vez que los bandidos tuvieron la información necesaria, más personas entraron en la casa. Ayudaron a arrastrar a la pareja al patio trasero de la casa y a meterlos en el maletero de su coche familiar, que fue conducido por Alan y Bruce. Tiffany y Michael condujeron un Mazda RX-8 alquilado. En caso de encontrarse con una patrulla de policía en el camino que pretendiera detener el coche con la pareja en el maletero, el segundo coche debería haber desviado su atención acelerando rápidamente. Están rompiendo las reglas de manera descarada. Sin embargo, no había nadie en su camino, y ambos coches llegaron a la escena sin problemas. En el maletero, James pudo liberar su brazo y quitarse la venda y la cinta adhesiva de la cara, tanto de él como de su esposa, evitando que ella se asfixiara. Pero no tuvieron tiempo para nada más. ¿Cuál fue su sorpresa, desconcierto y shock cuando el maletero se abrió y la pareja reconoció a Tiffany y a su novio, quienes los habían visitado recientemente? Los Sumners fueron conducidos varios metros a través del bosque hasta una tumba preparada para ellos, en la que luego los empujaron. La pareja suplicó por sus vidas, pero los jóvenes criminales decidieron matarlos de la manera más brutal posible y enterrarlos vivos. Bruce declaró que los cubrieron con tierra durante aproximadamente 1 hora. A lo largo del proceso, los ancianos atados lloraron, se confesaron su amor mutuamente y se despidieron. Los esposos murieron por asfixia, como reveló un examen posterior, y se encontraron trozos de tierra en sus bocas, vías respiratorias e incluso estómagos. Después de completar su espantosa tarea, los forajidos abandonaron el Lincoln en el bosque y regresaron al pueblo en un coche alquilado. Fueron a la casa de Sumner y tomaron todo lo valioso que pudieron encontrar antes de regresar a Carolina del Sur y gastar el botín. Sin embargo, 2 días después, las tarjetas robadas fueron bloqueadas. Después de otros 4, todos los criminales fueron arrestados, juzgados y condenados. Bruce Nixon fue el único que admitió su culpabilidad desde el principio y aceptó cooperar con la investigación con la esperanza de recibir clemencia. Fue él quien les mostró las tumbas de los esposos y les contó en detalle lo que sucedió esa terrible noche. Tiffany afirmó que su novio Michael era el autor del crimen, quien se había vuelto loco tras enterarse de la vasta fortuna de los Sumners. Después de que se vendió la casa, su abogado insistió en que la chica era una cómplice y no tenía ninguna participación directa en el asesinato. Jackson y Alan Wade prefirieron permanecer en silencio, pero las pruebas hablaban por ellos. La inocencia de Tiffany Cole no fue creída por el jurado porque participó en el desarrollo del plan criminal, alquiló un coche y ideó una maniobra de distracción en caso de que fueran perseguidos repentinamente por la policía. Ayudaron a cavar las tumbas de los esposos y después de alquilar artículos robados de la casa de empeño, estaban ansiosos por gastar el dinero. Esto fue demostrado por una gran cantidad de fotos que tomó vistiendo la ropa comprada y en una limusina alquilada por los criminales para celebrar su éxito. Como resultado, Bruce Nixon recibió una sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Jackson
Tiffany y Alan Wade recibieron la pena de muerte. Los criminales presentaron numerosas apelaciones y quejas, pero todas fueron denegadas, y la sentencia se mantuvo sin cambios, con la excepción de que, en 2023, 18 años después de su atroz crimen, la misma sentencia de muerte nunca se ejecutó. Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios y suscríbete al canal para más contenido. Blessy Gotinko, una mujer de 56 años, terminó su jornada laboral el sábado 24 de mayo de 2014 y estaba de camino a casa. Vivía en North Shore, Auckland, Nueva Zelanda, con su esposo de 30 años, Antonio Gotinko. Su relación se remonta a su infancia en la ciudad de Cebu, Filipinas, donde ambos asistieron a la misma escuela. Salieron, se casaron y criaron a 3 hijos, Vi, Vincent y John. En 2004, la familia de 5 se mudó a Nueva Zelanda. Blessy llegó a amar Auckland, porque le permitía disfrutar de sus actividades favoritas, como la exploración, caminar y descubrir nuevos lugares. Trabajaba en un trabajo que disfrutaba y había formado fuertes lazos con amigos locales. La familia Gotinko abrazó la vida en Auckland, como lo evidencian sus experiencias y alegrías compartidas. Solo unos días antes del 20 de mayo, Blessy pasó su cumpleaños con sus hijos, almorzando en un pub en Green Hive y cenando en familia en Urban Turbine, en Wynyard Quarter. Desafortunadamente, Antonio no pudo unirse a ellos porque estaba en un viaje de trabajo en el extranjero, regresando el 15 de junio. Blessy no podía esperar para verlo de nuevo. Eran una familia muy unida que era más feliz cuando estaban juntos. El 24 de mayo, Blessy Gotinko terminó su trabajo en Tower Insurance a las 7 p.m. A pesar de su horario laboral regular hasta las 5 p.m., ella asumió voluntariamente unas horas extra de trabajo sin transporte preorganizado porque su compañera de trabajo, Baula Shah, que normalmente la llevaba, se había ido antes. Blessy eligió tomar el autobús Birkenhead Transport 973 desde Lower Albert Street hasta Birkdale Road. La parada de autobús estaba a unos 700 metros de su casa, y el corto paseo debería haberle llevado solo 5 minutos. Sin embargo, Blessy no pudo llegar a su destino esa noche. La hija de Blessy notó su ausencia cuando regresó a casa del trabajo a las 3:15 a.m. del día siguiente. Preocupada, Bea contactó a sus 2 hermanos para preguntar sobre el paradero de su madre, pero ambos no tenían idea. A las 6 a.m. utilicé la aplicación de mi iPhone para encontrar el teléfono de Blessy en un borde de hierba y la carretera Salisbury, a solo 100 yardas de su casa. Las zapatillas de Blessy y los recipientes de Tupperware que usaba para su almuerzo diario en el trabajo también fueron encontrados cerca del borde. Cuando llegó la policía, inicialmente sospecharon de un atropello y fuga. La naturaleza dispersa de las pertenencias de Blessy en la orilla levantó la posibilidad de que hubiera sido atropellada por un vehículo y ahora estuviera desorientada y perdida. Sin embargo, quedó claro que había ocurrido algo más siniestro. Una niña que vive en la misma calle informó haber escuchado el grito de la mujer en ese momento. Blessy bajó del autobús más cercano a su casa. Testigos vieron un BMW adelantar al autobús que llevaba a Blessy, lo que llevó a la policía a investigar a Tony Douglas Robertson, de 28 años. Cuando fue interrogado, Robertson afirmó no conocer a Blessy ni los eventos que rodearon su desaparición. Notablemente, la policía ya conocía a Robertson, quien había sido condenado anteriormente por delitos sexuales y secuestros. Había sido liberado de prisión 5 meses antes, y estaba sujeto a una orden de supervisión extendida, que incluía seguimiento GPS las 24 horas. Los movimientos de Robertson fueron rastreados utilizando el dispositivo de seguimiento GPS en el brazalete del tobillo, que reveló su presencia en la calle, donde las bendiciones desaparecieron alrededor de la misma hora. Las investigaciones también revelaron que pasó tiempo el 24 de mayo en el cementerio de Eskdale antes de regresar al día siguiente. Esto llevó a la policía a realizar una búsqueda en el cementerio, donde el cuerpo de Blessy fue descubierto 2 días después con la ayuda de un perro policía. Sus restos estaban ocultos bajo matorrales de pino, rodeados de follaje y escombros, y envueltos en una sábana. Trágicamente, Blessy había sido violada y apuñalada fatalmente. Tras el descubrimiento, la policía arrestó a Tony Robertson y lo acusó de violación y asesinato. A pesar de las pruebas, se declaró no culpable. La fiscalía afirmó que Tony, un extraño para Blessy, la vio caminando a casa mientras él conducía por la calle Birkdale. Según su caso,
Él la golpeó intencionadamente con su vehículo, causando que su pierna se rompiera en pedazos. Tony supuestamente recogió a Blessy, la puso en la parte trasera de su coche y condujo a su apartamento en Birkdale poco antes de las 8 p.m. para evitar activar cualquier alarma, imponga un toque de queda. El testimonio del testigo está destinado a apoyar esta narrativa. Un testigo declaró que vio a Blessy bajar del autobús en Brookdale y alejarse rápidamente. También vieron un vehículo tipo sedán blanco adelantar al autobús y acelerar por Salisbury Road. El tribunal escuchó a una niña de 11 años que vivía en Salisbury Road. Ella declaró que la noche del 24 de mayo, mientras cocinaba empanadillas con su hermana, escuchó el sonido de un coche y un grito agudo alrededor de las 7:30 p.m. Su testimonio describió cómo estaba conduciendo por la colina desde Eskdale cuando se detuvo. Luego escuché un grito agudo de una mujer, seguido de un silencio. La chica continuó diciendo que el coche luego se alejó hacia Brookdale Road, dentro de la sala del tribunal. La fiscalía afirmó que cuando Tony regresó a su apartamento, estacionó su coche en el garaje debajo de él y procedió a cometer actos atroces contra Blessy. Según su caso, Tony violó a Blessy, la estranguló y la apuñaló brutalmente de manera frenética y violenta antes de golpearla en la garganta. La fiscalía también afirmó que temprano a la mañana siguiente, Tony envolvió el cuerpo sin vida de Blessy en una sábana, lo colocó de nuevo en su coche y condujo hasta el cementerio de Eskdale para enterrarla. Especularon que el momento fue deliberado, permitiendo a Tony evitar violar su toque de queda. Un científico forense testificó que las pruebas de luminol realizadas en el área donde se descubrió el cuerpo de Blessy revelaron un camino ensangrentado, lo que indica que un objeto manchado de sangre probablemente fue arrastrado por el césped. La evidencia sugería que el cuerpo de Blessy había sido transportado a través de diferentes partes del cementerio, antes de ser colocado en el suelo y arrastrado hasta el lugar donde fue descubierto. El doctor Carl White-Green, un patólogo, presentó detalles sobre las lesiones en el tribunal. Testificó que Blessy tenía múltiples heridas de apuñalamiento profundas, una de las cuales fue tan violenta que incrustó eslabones de su collar. El doctor Green también declaró que cuando Blessy fue apuñalada en la garganta, su tráquea fue dañada. Él enfatizó que todas las lesiones de Blessy ocurrieron mientras ella estaba viva, como lo demuestra la sangre en sus pulmones. El patólogo Dr. Carl Wahlgren testificó que Blessy sufrió numerosas lesiones, lo que dificulta señalar una única causa de muerte. Sugirió que su muerte fue causada por una combinación de factores, incluyendo estrangulación, trauma por fuerza contundente de ser atropellada por un coche, heridas de cuchillo y heridas incisas. El Dr. Wahlgren expresó dificultad para atribuir la muerte a una sola herida, pero creía que la apuñalación aceleró su muerte. Se encontró que Blessy había sufrido una variedad de lesiones por trauma contuso, incluyendo costillas rotas, piernas, dientes y abrasiones consistentes con arrastre post-mortem. El Dr. Wahlgren propuso que Blessy fue estrangulada primero para someterla, seguida de apuñalamientos y heridas incisas. Se encontraron evidencias de estrangulación manual, incluyendo moretones en su cuello, una tiroides fracturada y capilares rotos en sus ojos. Según el Dr. White, una bendición de sonrisa podría haber sobrevivido a ser atropellada por un coche con atención médica inmediata. Sin embargo, sufrió lesiones adicionales, incluidas lesiones por fuerza cortante que resultaron en un sangrado significativo. Cuando se le preguntó sobre las heridas defensivas, el Dr. Wagner declaró que no parecía haber ninguna explicación para el jurado de que tal ausencia no es poco común en casos donde la víctima sucumbe a la violencia. El Dr. Wahlgren también informó al tribunal que las pruebas de ADN en el cuerpo de Blessy revelaron la presencia del fluido seminal de Tony. Este testimonio proporcionó evidencia forense crítica para el caso de la fiscalía. El tribunal fue informado de que Tony, quien llevaba un grillete GPS en ese momento, había visitado el cementerio de Eskdale horas antes del asesinato. La fiscalía afirmó que Tony estaba buscando un lugar para esconder un cuerpo, lo que indicaba premeditación. Afirmaron que él planeó el asesinato con anticipación, eligiendo el lugar de entierro antes de decidirse por su víctima. Los datos del GPS también revelaron que Tony regresó al cementerio temprano a la mañana siguiente, lo que llevó a la fiscalía a creer que desechó el cuerpo de Blessy en ese momento. El fiscal de la corona, Michael Walker, enfatizó la importancia de estas visitas, afirmando que demostraban la intención del acusado de matar a alguien y que el viaje al cementerio era para determinar dónde deshacerse del cuerpo. El tribunal escuchó que se encontró sangre en el coche de Tony, y un cuchillo
y algunas de las pertenencias de Blasey fueron descubiertas enterradas en la parte trasera de su propiedad. El cuchillo contenía rastros de sangre de Blasey. El BMW de Tony estaba dañado y se presentó evidencia de esto en el tribunal. El detective constable Shane Page testificó que el vehículo había sufrido daños recientemente. La mayor parte del cinturón de seguridad del asiento trasero del pasajero faltaba. Cuando desmonté el cinturón de seguridad como punto de anclaje, descubrí que faltaba aproximadamente 1 metro, o 940 milímetros. Había sido cortado. El detective también testificó sobre daños adicionales dentro del coche de Tony, como cortes y rasguños en los asientos de cuero en la parte trasera. Descubrió una cantidad significativa de espuma reemplazada en el asiento trasero, así como sangre en el asiento del pasajero y en el maletero. El cristalero le dijo al tribunal que el 26 de mayo fue convocado a la casa de Tony para reparar un parabrisas roto de un BMW. Le pareció extraño que el parabrisas ya hubiera sido retirado del coche, y descubrió sangre en el interior. Cuando le preguntaron sobre la causa del daño, Tony afirmó que ocurrió mientras bromeaba con amigos. Según Tony, un amigo resbaló en el capó y se estrelló contra la ventana. Un sargento de la unidad de accidentes graves testificó que pensaba que Blasey había sido atropellada intencionadamente. Especuló que ella fue atropellada mientras caminaba por la acera, citando el descubrimiento de una huella de neumático en el borde cerca de donde se encontraron sus pertenencias. En el caso de la defensa, Tony admitió haber causado la muerte de Blasey, pero afirmó que fue involuntaria y no planeada. Según su defensa, Tony afirmó que entró en pánico después de golpear accidentalmente a Blasey y luego infligió las heridas en su cuerpo para que el incidente pareciera. Afirmó que todas las lesiones fueron infligidas post-mortem. Durante el juicio, Tony despidió a su equipo legal y decidió defenderse a sí mismo. Tony le dijo al tribunal que negaba la versión de los hechos de la fiscalía y afirmó que entró en pánico tras la colisión accidental. Afirmó que poner a Blasey en su coche y conducir a casa era solo para cumplir con su toque de queda. Hice un esfuerzo con mi coche para cumplir con mi toque de queda a las 8 p.m. y permanecí allí hasta las 6 a.m. Tony sostuvo que la acusación estaba equivocada y alegó premeditación, citando la falta de testigos del accidente automovilístico. Explicó su presencia en el cementerio los días 24 y 25 de mayo, alegando que intentaba comprar sustancias ilegales. Tony argumentó que la evidencia de ADN era microscópica, lo que dificultaba a los científicos aislarla. La defensa presentó opiniones opuestas sobre las lesiones de Blasey de otro patólogo, el Dr. Chapman, quien no estuvo de acuerdo con los hallazgos del Dr. Wagner. El informe del Dr. Chapman, leído en el tribunal, sugirió que las lesiones en el cuello de Blasey, particularmente la fractura de la tiroides, podrían haber sido causadas por otro golpe en la zona. El informe indicó que los moretones en el cuello de Blasey no parecían haber sido causados por sus yemas de los dedos. Las opiniones divergentes del Dr. Chapman, particularmente sobre la probabilidad de que Blasey inhalara su propia sangre, apoyaron la afirmación de Tony de que causó las heridas de apuñalamiento post-mortem para simular un ataque al azar. Durante su testimonio, Tony declaró que cuando colocó a Blasey en su coche, asumió que ella ya estaba muerta. Afirmó que habían montado la escena para que pareciera un ataque al azar, porque estaba bajo la influencia de metanfetaminas en ese momento. Tony también negó las acusaciones de violación, afirmando que la evidencia de ADN encontrada en el cuerpo de Blasey, específicamente su fluido seminal, estaba contaminada y era resultado de mala praxis policial. Sin embargo, el jurado rechazó la versión de los hechos de Tony y lo declaró culpable de violación y asesinato. Tony fue condenado a cadena perpetua con un periodo mínimo de 24 años, sin posibilidad de libertad condicional y detención preventiva por la violación. En Nueva Zelanda, la detención preventiva es una condena carcelaria indefinida que puede ser extendida indefinidamente o revocada en cualquier momento. Tony apeló el veredicto, alegando que la muerte de Blasey fue un accidente y que el jurado debería haber tenido la opción de condenarlo por homicidio involuntario. La apelación fue denegada, y un intento posterior ante la Corte Suprema también fue infructuoso, ya que se determinó que Tony no había presentado ninguna evidencia durante el juicio que sugiriera que se podría considerar un cargo de homicidio involuntario. Se le negó más permiso para apelar el historial criminal de Tony, que fue revelado después de su sentencia, proporcionando un contexto claro para sus acciones. A Tony se le concedió la supresión del nombre durante el juicio, lo que ocultó sus condenas anteriores por delitos sexuales contra menores. Los detalles de su historial criminal se ocultaron al jurado. En 2005, cuando Tony tenía solo 18 años, cometió un crimen atroz. Tanga, secuestró y abusó de una niña de 5 años. Los oficiales locales sospecharon de la implicación de Tony y lo localizaron con la niña, donde descubrieron la escena angustiante con los pantalones de la niña bajados. Tony fue condenado por 7 cargos, incluyendo asalto indecente e intento de secuestrar a otros 2 niños.
Fue condenado a 8 años de prisión por estos delitos. Tony fue liberado en diciembre de 2013, justo 5 meses antes del trágico asesinato de Blasey, y violó las condiciones de su liberación 2 veces en un corto período. Como resultado, fue considerado un peligro, lo que llevó a una orden de supervisión extendida que requería una década de monitoreo y un sistema de rastreo GPS las 24 horas. El juez a cargo de este caso, el juez Edwin Wiley, expresó serias preocupaciones sobre la inclinación de Tony hacia la violencia. Estoy convencido de que el señor Robertson representa un riesgo significativo. Creo que cometerá indecencia contra un niño menor de 12 años y secuestrará a un niño con fines sexuales. La evidencia lleva a la conclusión de que es impulsivo e incapaz de controlar su ira y agresión. El señor Robertson tiene una preferencia y una inclinación hacia los delitos sexuales. No ha expresado ningún remordimiento. De hecho, él todavía lo niega. Las trágicas circunstancias que rodearon la liberación de Tony de la orden de monitoreo, así como el posterior ataque violento a Blasey Gotinko, causaron un gran dolor y enojo a su familia. El hecho de que Tony, a pesar de estar monitoreado con un grillete GPS, haya podido cometer un crimen tan atroz exacerbó el dolor de la familia de Blasey, ya que creían que el sistema les había fallado. Se realizó un informe gubernamental para investigar cómo manejaron el caso de Tony los departamentos de policía y correccionales. Sin embargo, el informe no encontró ninguna falta en sus acciones y concluyó que Tony fue el único responsable de la bendición. A pesar de la falta de culpa atribuida a las autoridades, el informe hizo 27 recomendaciones para mejorar la gestión de los delincuentes de alto riesgo. El esposo de Blasey, Antonio, expresó decepción y devastación con los hallazgos de la investigación, afirmando que las correcciones carecían de la capacidad para gestionar a los delincuentes sexuales de alto riesgo y que, en su opinión, los delincuentes controlaban el sistema. El ministro de Correcciones declaró que Tony había cumplido su condena completa, de 8 años de prisión por el delito anterior, y se le había negado la libertad condicional varias veces debido a su falta de remordimiento. Los residentes de Birkdale, Auckland, no fueron notificados de su liberación en su comunidad. En una declaración emitida por la policía de Nueva Zelanda, Antonio expresó la profunda pérdida de su familia. Bessie es la luz de nuestro hogar, y sin ella, estaríamos perdidos en la oscuridad. Ahora mismo, solo estamos tratando de fingir que todo está bien, pero en el fondo, estamos destrozados. Nos han robado. Se ha ido demasiado pronto. Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios y suscríbete al canal para más. Imagina despertarte un día y descubrir que alguien que conoces ha desaparecido sin una palabra. Eso es lo que le sucedió a Tina Sandoval en un pueblo de Colorado en 1995. Su historia recuerda a un misterio fascinante, completo con comportamientos extraños y un matrimonio fallido. En esta historia, repasaremos su extraña desaparición y la impactante verdad que salió a la luz más de 20 años después, dejando a todos atónitos. Christina Tina Marie Tourné Sandoval comenzó su vida en Windsor, Colorado. Michael y Mary Ellen Tourné dieron la bienvenida a su hija el 17 de marzo de 1972. Era una joven decidida y enérgica que sobresalía en muchas áreas de su vida. Tina se graduó de Windsor High School, donde no solo estudió, sino que también compitió en atletismo, voleibol, baloncesto y knowledge ball. Sus talentos iban más allá del deporte. Tocaba la trompeta en la banda de la escuela y cantaba en el coro. Como la segunda de los 9 hijos de sus padres, asumió naturalmente el papel de cuidar a sus hermanos, inculcándole un fuerte sentido de compasión por los demás. El instinto maternal de Tina la llevó a seguir una carrera en enfermería, y después de la escuela secundaria obtuvo un título de asociado en enfermería en el IFMS Community College. Durante sus años en la universidad, conoció a John Sandoval, quien quería ser técnico en radiología. El compromiso de Tina con su educación fue inquebrantable. También continuó su educación obteniendo una licenciatura en enfermería de la Universidad del Norte de Colorado. Para financiar su educación, trabajaba como enfermera práctica licenciada los fines de semana en el Northern Colorado Medical Center. El compromiso de Tina con la excelencia se reflejaba en sus logros académicos. Se graduó de UNC en mayo de 1995, ubicándose en el 5% superior de su clase de enfermería. Tina comenzó su carrera de enfermería en el Departamento de Oncología del North Colorado Medical Center. La vida personal de Tina estuvo marcada por su matrimonio con John Sandoval, que tuvo lugar el 31 de diciembre de 1991, en las pintorescas montañas rocosas de Colorado. Sin embargo, su matrimonio estuvo lleno de dificultades, y Tina solicitó el divorcio menos de 2 años después de su boda. Su determinación de seguir adelante con su vida y una perspectiva positiva del futuro la llevaron a mudarse a un nuevo apartamento y a retomar las citas.
Susan Turney, la hermana de Tina, se preocupó cada vez más el 19 de octubre. Tina informó a Susan de sus planes de encontrarse con John en su casa después de su turno ese día. Tina consideró la reunión significativa porque giraba en torno a la necesidad de John de firmar ciertos documentos y pagar una deuda con el IRS como parte de los pasos finales en su proceso de divorcio. Sin embargo, la situación era tensa porque John se oponía al divorcio de Tina y no quería que ella saliera con nadie más. Además, Tina estaba preocupada por la reunión debido a algunos incidentes preocupantes en el pasado que involucraban a John, lo que la ponía nerviosa por su encuentro con él. Tina contactó a Susan pidiéndole que la acompañara a la reunión. Desafortunadamente, Susan tenía compromisos laborales ese día y no pudo acompañar a su hermana. En lugar de su presencia real, Susan le pidió a Tina que la llamara justo después de la reunión con John para darle una actualización sobre cómo había ido todo. Susan esperó ansiosamente la llamada de Tina todo el día, pero nunca llegó. Todavía en el trabajo y cada vez más preocupada, Susan decidió involucrar a su madre, Mary Turney. Mary fue al apartamento de Tina para ver cómo estaba, solo para descubrir que no estaba allí. Mary fue a la casa de John, donde vivía con su tía, porque sintió que algo estaba mal. Desafortunadamente, John no estaba en casa en ese momento. La preocupación de Mary creció cuando notó la chaqueta de Tina en la cocina, lo que indicaba que ella había estado allí en algún momento. Temiendo por la seguridad de su hija, Mary informó de inmediato a la policía sobre la desaparición de Tina esa noche. La investigación sobre la desaparición de Tina tomó un giro preocupante a medida que la policía profundizaba en el caso. Cuando llegaron al apartamento de Tina, todo parecía estar en orden, lo cual coincidía con sus expectativas. Tina parecía haber regresado a casa después de un cambio de turno y luego se había ido de nuevo. Dentro del apartamento, se descubrió su uniforme de enfermera, lo que indicaba que ella realmente había estado allí. Sin embargo, un inquietante misterio se cernía porque su coche no aparecía por ningún lado. Y llevó a las autoridades a iniciar una búsqueda en la zona alrededor de las 3 a.m. del 20 de octubre. El coche de Tina fue encontrado estacionado a solo 4 calles de la casa de John. La situación se volvió más siniestra cuando un perro policía rastreó el olor de Tina desde el asiento del conductor de su coche hasta la casa de John. John Sandoval era una figura familiar para las fuerzas del orden, habiendo sido previamente condenado por acoso y robo, lo que resultó en varias interacciones con la policía. Cuando la policía llegó a la casa de John, él intentó huir saltando por la ventana de un dormitorio. Se necesitó restricción física para someterlo y detenerlo. Durante el arresto, se descubrieron rasguños frescos en el torso y el cuello de John. John fue arrestado inicialmente por allanamiento y cargos no relacionados. Sin embargo, la policía sabía que necesitaba interrogarlo sobre la desaparición de Tina. En esta etapa temprana de la investigación, no estaba claro qué cargos específicos se le presentarían en relación con su desaparición. Cuando fue interrogado por la policía sobre Tina, John afirmó no tener conocimiento de su paradero. Se inició una búsqueda en su casa y coche revelando artículos perturbadores. Entre los hallazgos, había un balde blanco de 5 galones y una pala nueva con barro en la hoja. Además, las tarjetas de crédito de Tina fueron descubiertas en posesión de John, así como una pistola de 9 milímetros cargada, cuerda y una linterna encontradas dentro de su vehículo. A pesar de las pruebas acumuladas y la búsqueda de respuestas, John se negó a cooperar con la investigación. La familia y los colegas de Tina proporcionaron a la policía información crucial sobre su estado mental y las razones de su solicitud de divorcio. Revelaron que Tina estaba extremadamente nerviosa por su reunión con John ese día en particular. Dadas sus perturbadoras revelaciones sobre su comportamiento, les explicó a sus compañeros de trabajo que John tenía voyeurismo, un trastorno psicológico que lo llevaba a involucrarse en comportamientos perturbadores. Según Tina, si John veía a una mujer atractiva en público, la seguía hasta su casa y realizaba una observación prolongada que podía durar varios días. Además, él saldría de su casa a medianoche para participar en actividades voyeuristas como espiar a través de las ventanas de las casas de las mujeres. En ocasiones, él entraba en estas casas y se escondía en lugares ocultos, como armarios, para vigilar de cerca a sus víctimas. Tina también reveló que durante estas intrusiones, John robaba la ropa interior de las mujeres y la llevaba a casa. En un detalle especialmente angustiante, Tina le dijo a su familia y colegas que no era inmune al comportamiento voyeurista de John. Él la confirmó que él la había estado observando y describió haber visto su coche estacionado fuera de su nuevo apartamento durante horas, lo que aumentó sus miedos y preocupaciones por su seguridad. Tina había discutido sus preocupaciones sobre John con su familia,
lo cual reveló cuando le informó de su intención de solicitar el divorcio. Él respondió con una amenaza inquietante. John había puesto una pistola en su propia cabeza, lo que resultó en una situación aterradora y potencialmente peligrosa. Este inquietante incidente alimentó las preocupaciones de Tina sobre el potencial de su esposo para hacer daño. También le había dicho a su médico que le preocupaba que John pudiera poner en peligro su seguridad. A pesar de estos indicadores profundamente preocupantes y otras pruebas circunstanciales, el fiscal de distrito en ese momento creía que se necesitaban pruebas más concretas para arrestar y acusar a John, y los investigadores enfrentaban obstáculos significativos. La ubicación de Tina seguía siendo desconocida. Las circunstancias que rodearon su desaparición eran inciertas, y ningún testigo pudo arrojar luz sobre la situación. Dada la ocupación de John en un cementerio y su conocimiento de los procedimientos de entierro, las autoridades realizaron una búsqueda exhaustiva de Tina en una variedad de lugares, incluyendo embalses y bosques. Las fuerzas del orden también llevaron a cabo una búsqueda sombría en varias tumbas de la zona. Las tumbas fueron examinadas cuidadosamente para ver si contenían los restos de Tina. Aunque la investigación fue exhaustiva, ninguno de los esfuerzos produjo pruebas concluyentes. El caso eventualmente se enfrió, dejando numerosas preguntas sin respuesta. El certificado de defunción de Tina fue emitido en 2002 por el estado de Colorado después de que un juez determinara en diciembre de 2001 que había suficiente evidencia para creer que ella estaba fallecida. A pesar del paso del tiempo, la policía mantenía su creencia de que John estaba involucrado en la desaparición de Tina. Había sido un sospechoso desde que se reportó la desaparición de Tina, y eso no había cambiado. Sin embargo, la creencia por sí sola no era suficiente para presentar cargos, principalmente porque el cuerpo de Tina nunca había sido encontrado, dejando un vacío crítico en las pruebas necesarias para una acusación. En junio de 2009, un nuevo fiscal de distrito nombrado para el puesto decidió reexaminar las pruebas, lo que marcó un punto de inflexión significativo en el caso. A pesar de la ausencia de nuevas pruebas, decidió acusar a John Sandoval de asesinato en primer grado. Esta decisión se basó en la creencia de que las pruebas circunstanciales acumuladas con el tiempo eran contundentes y podrían llevar a una condena. Aunque el destino exacto de Tina y la ubicación de sus restos eran desconocidos, John fue acusado oficialmente de asesinato en primer grado. Después de ser acusado, John se declaró no culpable. El caso de la fiscalía giraba en torno a la afirmación de que la salvaje Tina nunca había sido encontrada. Estaban convencidos de que estaba muerta. Después de salir del trabajo en la mañana del 19 de octubre de 1995, todas sus actividades se detuvieron abruptamente. No había habido actividad en sus tarjetas de crédito, cuenta bancaria, licencia de enfermería, ingresos o seguridad social desde esa fecha. Tina no tenía pasaporte, y no había evidencia de que hubiera cambiado su nombre, lo que requeriría una petición legal al tribunal. Tina fue presentada en el tribunal por la fiscalía como una joven responsable y confiable que asistía al trabajo de manera constante y pagaba sus cuentas a tiempo. Recientemente había firmado un contrato de arrendamiento para un nuevo apartamento, lo que indicaba que no tenía planes de mudarse o empezar de nuevo en otro lugar. Como resultado, la fiscalía afirmó que la única explicación plausible para su ausencia inexplicada era que había sido víctima de un juego sucio, específicamente un asesinato, y que todas las pruebas apuntaban a su esposo, John Sandoval, como el perpetrador más probable. El caso de la fiscalía se basaba principalmente en pruebas circunstanciales. Como no había cuerpo ni pruebas físicas que vincularan directamente a John con la desaparición de Tina, estaban preparados para presentar el testimonio de 137 testigos para sustentar su caso, afirmando que John no solo mató a Tina, sino que también deshizo su cuerpo. A lo largo del juicio, el jurado se enteró de las tendencias voyeuristas de John y su patrón de seguir y acosar a mujeres, lo que añadió otra capa de evidencia para que la fiscalía considerara. La defensa afirmó que John Sandoval no estaba involucrado en la desaparición de Tina y cuestionó si ella estaba realmente muerta, especulando que podría haber dejado la ciudad para comenzar una nueva vida y presentándola como una fugitiva. El jurado, sin embargo, no estuvo de acuerdo con los argumentos de la defensa. Después de 7 horas de deliberación, condenaron a John por el crimen. Como resultado, fue condenado a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad. Sin embargo, la condena de John fue anulada en marzo de 2016, debido a errores de procedimiento descubiertos por la Corte de Apelaciones de Colorado. Ante un segundo juicio, John aceptó un acuerdo de culpabilidad. Pidió el acuerdo,
que le permitió declararse culpable de un cargo menor de asesinato en segundo grado, a cambio de revelar la ubicación del cuerpo de Tina. La familia de Tina había sospechado durante mucho tiempo que estaba muerta. Y esta revelación confirmó sus temores. John luego llevó a las autoridades al cementerio Sunset Memorial Garden de Greeley, específicamente a la tumba del veterano de la Segunda Guerra Mundial, Arthur Hart, quien era una de las 3 tumbas abiertas, el día en que Tina desapareció. John había enterrado los restos de Tina unos 2 pies por debajo de la tumba de Arthur, ocultos por un edredón cubierto con una lona y sellados con cinta adhesiva. Desafortunadamente, los trabajadores del cementerio enterraron por error a Arthur sobre los restos de Tina, después de que John los hubiera escondido allí. Como parte del acuerdo de culpabilidad, John fue condenado a 25 años de prisión más 5 años de libertad condicional. Esta sentencia fue fechada retroactivamente a agosto de 2010, cuando fue originalmente condenado por asesinato en primer grado. Durante la audiencia de sentencia, John se disculpó y ofreció sus condolencias a la familia en duelo de Tina.